La tarde Kaya con una suavidad dorada sobre la ciudad, NHNG dentro de la oficina de Darren Stevens, el ambiente era cualquier cosa menos tranquilo. Larry y Darren acababan de regresar de una réunion frustrante con un cliente sumamente importante. El problema no había sido la propuesta creativa ni los presupuestos, sino un pequeño y traicionero vacío en la mente de Darren. Al llegar a casa, el rostro de Darren reflejaba una mezcla de derrota y determinación. Samantha, siempre atenta y comprensiva, notó de inmediato que algo andaba mal y le preguntó qué sucedía. Darren suspiró profundamente y confesó que il había visto a un cliente de gran relevancia, pero que en el momento crucial, il simplement no pudo recordar el nombre del sonor. Lo peor de todo fut que el cliente se dio cuenta del olvido. Samantha, con su dulzura habitual, intentó consolarlo diciendo que aquello era algo natural que a todo le pasaba de vez en cuando, incluso a ella misma le sucedía a menudo. Sin embargo, Darren no estaba dispuesto a dejar que su cara se viera afectada por un fallo de memoria. Con un brillo de esperanza en los ojos, anunció que ya no sucedería otra vez porque iba a poner el remedio definitivo. De hecho, ya había empezado el proceso al comprar un libro especializado en el tren y leer los primeros capítulos. El libro prometía que cualquier persona podría recordarlo todo, algo que a Samantha le pareció estupendo. Mientras Samantha se retiraba a la cocina para preparar la cena, sugiriendo a Darren que estudiara un poco para mejorar su capacidad retentiva, una presencia inesperada se materializó en la sala. Era Andorra, la madre de Samantha, quien siempre tenía una opinión sarcástica para los esfuerzos mortales de su yerno. Con un tono burlón, Andorra decidió probar la memoria de Darren preguntándole si se acordaba de ella. Darren, sin levantar la vista de su lectura, respondió con un toque de ironía que le gustaría olvidarla. La mujer de ascendencia mágica soltó una carcajada llena de desdén, calificando de ridícula la Heidi de una memoria perfecta. Según su perspectiva, la habilidad para olvidar es una de las herramientas más importantes para los seres mortales, puis comme tanta estupidez que recordar cada detalle de su vida se convertiría en un verdadero tormento. Sentenció que el recuerdo total solo debería estar en mano de un intelecto maduro y muy fuerte, aconsejando a Darren que no perdiera su tiempo en telles tonterías. Darren, firme en su posición, le pidió que no se metiera en su asunto y decidió ignorarla por completo. Poco después, la emoción inundó a Darren cuando las técnicas del libro empezaron a dar su primero fruto. Gritó el nombre de Cynthia, y ante la confusión de Samantha, explicó que se trataba de la esposa del hombre cuyo nombre no había podido recordar hora antes. El nombre completo era Cynthia Pennybaker. Darren estaba maravillado y Sam celebró el logro. Pero no se detuvo ahí. Su memoria ahora funcionaba con una precisión quirúrgica. Recordaba que al sonor Pennybaker le encanta Beethoven pero odia a Wagner, que cría periquito y que tiene tres hijos llamado Mark, de 14 años, Sylvia, de 11 años, y un niño pequeño de 3 años llamado Willy. Era fascinante pensar que apenas iba en el tercer capítulo del manual de memoria. A la mañana siguiente, el ambiente en el desayuno era vibrante. Darren saludó a su esposa con un entusiasmo renovado. Al ver el plato en la mesa, exclamó con alegría que había hot cake con mermelada. Samantha comentó que quería darle algo diferente, pero Darren, haciendo gala de su nueva habilidad, la corrigió diciendo que no era diferente, puis se los había dado una veante. Ante la duda de ella, él precisó con exactitud milimétrica que fue el 14 de septiembre, un día que llovía, era sábado y ella llevaba puesto un vestido amarillo con bolita blanca. Samantha recordó el vestido con nostalgia y se preguntó que habría pasado con él, a ello que Darren respondió de inmediato que se lo había regalado a la Sonora Dumont para una venta de caridad. Incluso recordó que fue la misma venta donde ella preparó un enorme pastel de chocolate por una emergencia. Samantha, un poco abrumada por tanta precisión, le recordó que ella le había prometido no usar más brujería 5 minutos después de aquel evento y le suplicó que olvidara ese tema, ya que cada vez que mencionaban el pastel terminaban discutiendo. Darren aceptó cambiar el tema pero insistió en que jamais lo olvidaría.
En ese momento, Larry llamó para avisar que el señor Penny Baker ya había llegado a la oficina. El cliente resultó ser un hombre apasionado por suave, explicando con orgullo como criaba a cada periquito de amor prácticamente desde que era un huevo. Darren intervino en la conversación de una manera que empezó a rozar lo excesivo. No solo escuchó a Ed, sino que empezó a citar datos enciclopédicos sobre mencionando haber leído sobre un periquito que sabía dos versos infantiles de memoria y tenía un vocabulario de más de 300 palabras. Incluso corrigió a Ed sobre la ubicación geográfica de un viaje que el cliente había realizado, aclarando que una región específica estaba en Midland y no en Middlesex. Larry, sintiendo la tensión, intentó que se pusieran a trabajar de una vez. Sin embargo, Darren continuó demostrando su erudición al corregir a Ed sobre la definición del periodo barroco, explicando que era altamente ornamental después del Renacimiento y que encontraba su máxima expresión en el rococo. Larry, ya desesperado, le pidió que se calara, pero Darren justificó su comportamiento diciendo que todo le venía a la memoria, incluyendo las notas que había sacado en su clase de literatura con el profesor Eckhart. La situación se complicó aún más cuando se reunieron con Loa, la esposa de Larry, y el resto del grupo. Surgió una disputa sobre una invitación a cenar que supuestamente Darren había olvidado transmitir. Larry estaba convencido de que lo había avisado a Darren, mientras que Samantha defendía que su esposo jamais olvidaría algo así. Darren, para sorpresa de todo, recordó que Larry había anotado la invitación al margen de un dibujo para la cuenta McCallum. Al pedir el documento a la secretaria, se demostró que Darren tenía razón, lo que provocó una pequeña crisis conyugal entre Larry y Loa. Aunque la situación se resolvió con disculpa, Larry quedó visiblemente molesto por la actitud sablotodo de su empleado. Larry le sugirió que fuera a su oficina y practicara un poco el arte del olvido, pero Darren, sumergido en su éxito, solo sentía gratitud por el libro de memoria. De vuelta en el trabajo, Darren incluso empezó a corregir los signos de puntuación de su secretaria, Betty, recordando con fecha exacta cada vez que había cometido el mismo error en el pasado, citando carta enviada en febrero y abril. Al llegar a casa, Darren intentó tener un gesto romántico con Samantha levando flor por el aniversario de su primera. Lo que comenzó como un momento tierno se convirtió en una nueva discusión, ya que Darren recordaba detalles negativos de aquella noche